Muy bien. Trabajos iniciales. ¿Qué son los trabajos iniciales a manera de resumen? A manera de resumen podemos decir que, como su nombre lo dice, son trabajos que se realizan al iniciar la obra. Son trabajos que quizás no se ven cuando termina la obra. Estos trabajos ya no existen cuando termina la obra, pero son trabajos primordiales para garantizar la calidad de la obra. En este tema vamos a ver 4 subtemas, que son equipo mínimo de obra, trabajos preliminares, provisionales, trazo, nivelación y replanteo. En el equipo mínimo de obras vamos a ver lo que son las herramientas, no maquinarias. Y luego ya vamos a pasar en sí a los trabajos preliminares, provisionales, al trazo, la nivelación y el replanteo. ¿Qué es el equipo mínimo de obras? Es el conjunto de herramientas e instrumentos que constituyen el equipo que se considera mínimo para trabajar en obras. Vamos a tener la manguera. La manguera va a servir para dos funciones. La primera, para lo cual ha sido diseñada, llevar agua del punto A al punto B. Esta manguera no tiene ninguna consideración, pero también la vamos a usar para correr nivel o para ver niveles por el principio de vasos comunicantes. Entonces, esta manguera sí tiene que tener una condición especial. Debe ser transparente. Necesariamente tienen que ser transparentes para poder ver el principio de vasos comunicantes. La primera, la que es para transportar agua, puede estar entre los 3/4 hasta 1 pulgada. Y la segunda tiene que ser de media pulgada. La lampa es una herramienta muy conocida y de múltiples aplicaciones en la construcción. Vienen de 2 tipos, la plana, la de cuchara. La primera va a ser de forma rectangular y sirve para trabajar con material compacto en las excavaciones. Y la segunda es cóncava y es más apropiada para trabajar con material suelto. Si yo les preguntara, la lampa, ¿en qué partidas la vamos a utilizar? La lampa principalmente la vamos a utilizar en la partida de excavaciones y también cuando necesitemos transportar material. La carretilla es una caja con 2 manos, con una rueda y 2 brazos que permite el transporte de material. Sirve además como unidad de medida para la preparación de mezclas. Muchas veces cuando mezclamos, vamos a hacer nuestra mezcla en proporción a una carretilla. Cuando puede tener 2 pies cúbicos se le denomina carretilla y si puede tener 3 pies cúbicos se le denomina buggy. Generalmente la carretilla se usa para transportar tablones, acero, y el buggy se usa para transportar mezclas, agregados, etcétera. ¿Por qué? Por su profundidad. Es mejor para transportar material suelto. El pico es otra herramienta muy conocida. Si les preguntara en qué partida podremos usar la carretilla, ¿qué partida dirían ustedes? ¿Alguien quiere intervenir? Transporte de material. ¿Puede ser? A ver, el primero, por favor. ¿Quién habló primero? Transporte de material mismo. Pero transporte de material no es una partida. Está dentro de las partidas. ¿Otra partida que se te ocurra? Eliminación, ingeniera. Eliminación de material. Ya, eliminación, ha dicho otra persona. Entre ellos 2, otra partida. Podría ser también. A ver, nadie más puede intervenir. A ver, silencio. Vamos a ordenarnos un poquito. Solo van a intervenir los 2 jóvenes que iniciaron. El que me dijo transporte y el que me dijo eliminación. Al que me dijo transporte, ¿qué otra partida podría intervenir la carretilla? De relleno mismo. Relleno también. ¿Otro? Movimiento de tierras, ingeniera. Ahí está. Miren, cuando ustedes hablan de movimiento de tierras, es esa partida que denominamos transporte, excavaciones, relleno, pero también la carretilla, si es que no usamos material, si
Sirve, perdón, la carretilla va a servir para transportar mezclas. Entonces, podría intervenir en la preparación de concreto, en colocado de concreto, y también en transporte y colocación de mortero. ¿Está bien? Apellidos de los dos jóvenes que intervinieron, por favor. Ochoa, ingeniera. ¿Ochoa qué? Astete, ingeniera. Ochoa Mendoza. Ochoa Mendoza y Astete Loarte. Loarte. Gracias por su intervención, chicos. El pico es otra herramienta muy conocida. Tiene dos partes, el cuerpo y el mango. El primero es de metal y tiene dos extremos. Uno termina en punta y el otro en forma angosta y se usa especialmente para excavaciones. Ahí ya nos ha dicho para qué partida se usa el pico, para excavaciones. La zaranda, malla metálica confinada por un marco de madera o metal que sirve para el cernido y limpieza de la arena. A ver, chicos, un ratito voy a salirme de la pantalla. Cuando nosotros decimos hormigón, ¿a qué nos referimos? Al material grueso. Materiales de arena, agua. No. Hormigón. Al material que se mezcla Para el con el concreto, ingeniera. No. Material grueso para el concreto, es ingeniera, el hormigón. Material fino y grueso. A ver, Darwin Ochoa. Ya me dijo Darwin lo que es. A ver, les voy a explicar. Silencio. Tú me has dicho que es agua. Con agua, y no es con agua. A ver. No, ingeniera, no dije todavía, ingeniera. Pero ya Darwin Ochoa nos dijo el correcto. Ya, ingeniera. Ya. ¿Quién me ha hablado? ¿Zavala? Es el material que se mezcla con concreto, ingeniera. A ver, silencio, vamos a ordenarnos. Ya dije que Darwin había dado el concepto correcto. ¿Está bien? Creo que después habló Zavala. Él va a ser el primero en intervenir en la siguiente pregunta. Le voy a dar esa opción. A ver, voy a explicarles. En el Perú le decimos hormigón al agregado de río que se saca a veces en crudo y generalmente el grueso, porque la arena fina su extracción es diferente. A eso le decimos hormigón. Con el boom de la piedra chancada, ya no se hace concreto con hormigón, ya ahora hacemos concreto con piedra chancada. Con el boom de la piedra chancada ha dejado de hablarse mucho del hormigón. Hablamos de agregado grueso, agregado fino y piedra chancada. ¿Por qué ustedes se están confundiendo hormigón con la definición de concreto? Porque lo que me dan ustedes es la definición de concreto. Mezcla de cemento, agregado y arena. Porque en la bibliografía mexicana le dicen hormigón al concreto. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. En la bibliografía mexicana le dicen hormigón al concreto. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando le decimos, cuando leemos y vemos hormigón. Si la bibliografía es mexicana y quizás de otro país, podríamos estar hablando de concreto. Pero yo estoy hablando del hormigón de río, nuestro hormigón. Antes del boom de la piedra chancada, nosotros usábamos este hormigón, pero era necesario zarandear este material. ¿Qué es la zaranda? Como su explicación lo ha dicho, es una malla metálica con 4 bastidores que sirve como cernidor, zarandea, ¿no? Cierne, mueve, zarandea el material. Que era toda obra tenía su zaranda para poder seleccionar el material. ¿Por qué? Porque el hormigón muchas veces traía piedras demasiado grandes que hay que sacar, porque si esa piedra se atora por ejemplo, en la columna, te va a quedar una cangrejera enorme. Entonces, hay que sacar toditas esas piedras que son excesivamente grandes, excesivamente gruesas. Y también el problema era que como es material de río no seleccionado, vienen animales muertos, cuys, ratas, gatos muertos en el hormigón.
vienen raíces y la zaranda permite seleccionar este tipo de material para garantizar la limpieza del concreto. Entonces, ahora, ingeniera, actualmente usamos zaranda. Sí, hay muchas obras que zarandean su material a fin de seleccionar, pero hay otras donde ya no se usa la zaranda y peor aún, o mejor, no sé cómo decirlo, es la idea del concreto premezclado. Si nosotros usamos full concreto premezclado, ya la zaranda no va a tener ninguna utilización. La batea, por sus dimensiones, permite preparar y transportar por un solo hombre cantidades significativas de mezcla. Las hay de dos tipos, la de madera y metal. Las primeras tienen forma de piramidal trunca y las segundas son cilíndricas, hechas de la utilización de un cilindro cortado, pero son más livianas. A ver, en cuanto a la batea, ya no encontramos bateas de madera, ya no se fabrican. Lo que sí usamos como batea es la modificación del cilindro cortado para utilizarlo como batea. Ahora, Zavala, que quería intervenir, dime, ¿en qué partidas utilizaríamos la batea? Brian. Alguien que quiere intervenir, que pida la palabra, por favor. Yo, ingeniera. A ver, silencio. Creo que Yarly me dijo primero, yo o Javier. Sí, ¿Quién dijo primero? Sí, yo, ingeniera. Ya, Yarly, tú dime, ¿en qué partidas se usa la batea? Uno, por ejemplo, para sentar ladrillos. ¿En qué parte? En la parte del inicio, ingeniera. O sea, la primera. Después del sobrecimiento. Se usa para preparar el mortero. Sí, ingeniera. La batea se prepara mortero y podemos usar la batea para la partida tanto de armado de muro, colocación de muro, como para la partida de tarrajeo, para transportar nuestro mortero. Esa es la idea de tener bateas. La lata concretera sirve para transportar agua y concreto. Ahí pueden ver una imagen, es una imagen muy antigua del diario El Comercio, que el diario El Comercio los miércoles tenía un semanario, podríamos decir, que salía todo sobre construcción. Ya no sale. Esta imagen es de ese semanario y ahí pueden ver ustedes las herramientas que ya hemos visto, ¿no? Ahí pueden ver, la manguera, 2, la lampa, no encuentro el 3, la carretilla, el pico, la batea, y vamos, la zaranda, la lata concretera. Espérense un minutito. Hemos visto la carretilla, hemos visto la lampa, hemos visto la manguera, hemos visto la lata concretera, la zaranda, el pico, la batea. Ahí están todos los que hemos visto. Y ahora vamos a proceder a ver lo que nos falta. El pisón, la regla, el andamio, los tablones, la comba, el cincel. También vamos a tener herramientas manuales. Estas herramientas, ya que son más pequeñitas, generalmente son propiedad de cada obrero, ¿no? Y están el badilejo, la wincha, el cordel, el frotacho, el nivel, etcétera. La regla es un instrumento que permite conseguir el correcto alineamiento de las superficies. Si se usa de madera, se recomienda de pino por su estabilidad, por cuando haya adquirido equilibrio con la humedad ambiental. La sección más común es de 2 pulgadas por 3 pulgadas y de longitudes variables hasta más de 3 metros lineales.
Si se usa aluminio, la sección es hueca y la más común es 1,5 y 3 pulgadas y de largo hasta 6 metros lineales. Es preferible porque es más liviana y duradera. ¿Qué es el pisón? Es una herramienta artesanal que sirve para compactar el terreno. Generalmente se fabrica en obra con una lata concretera, se vacía concreto en la lata concretera y sobre él se pone una regla T para colocar el mango que facilite su uso. ¿En qué partidas uso el pisón? Lo uso para, como su nombre lo dice, apisonar, compactar en nivelación de terreno o en relleno. El andamio es una estructura de carácter provisional utilizada en la construcción para alcanzar alturas mayores a las que pueda llegar un hombre. Existen varios tipos. Los más frecuentes son de metal, que permite el acoplamiento por niveles o cuerpos. También se pueden construir de madera y se complementan con tablones de apoyo. Consulta, ¿en qué partida usamos el andamio? Ingeniera, para poder, Pero para poder dar A apoyo. ver, silencio, ya está hablando su compañero. A ver. en realidad hay varios, ingeniera. Yo lo que he visto, tengo experiencia en lo que está trabajando, para poder también asentar el ladrillo cuando son muros de una partida de 3 metros no alcanzan, más con andamio. Y entonces podríamos decir en muros, cuando también usamos caballete, chicos. El caballete es más pequeño que el andamio y solo consigue una altura. Entonces, cuando pasa la altura de una persona con la mano estirada para colocar el ladrillo, podemos usar caballetes. Pero cuando también la altura es muy alta, tenemos que usar andamio. ¿En qué otra partida crees, Yerli o Yarly, que usamos el andamio? Otro sería, ingeniera, también para pintar las paredes. A ver, antes de pintar, lo usamos para el tarrajeo de fachadas, por ejemplo. Tarrajeo de techos también. Y luego toda partida de tarrajeo va a tener la consiguiente partida de pintura. Entonces sí lo usamos en pintura. A ver, a Ochoa, Mendoza y Castro Yarly ya no pueden intervenir, por favor. Ya, Se ingeniera. acabaron sus intervenciones por Ya, ingeniera, gracias. Vamos a seguir. Ahí pueden ver una imagen de un andamio. Es una imagen también antigua. Miren, fíjense. Acá están los andamios. Miren, el obrero no tiene línea de vida. ¿Qué es el caballete? Sobre esta estructura les hablaba yo hace un momento. Son estructuras de madera utilizadas en pares, unidas por los tablones. Cumplen funciones similares a las de los andamios, pero alcanzan menores alturas. Ahí están los caballetes. Perdón, los andamios. Están en la partida de encofrado de columna, miren, para cercos, ¿no? Como nos decía Yarly, cuando pasa a la altura de una persona y se requiere seguir trabajando, ¿no? En una casa el techo estaría aquí, ¿no? Entonces podrían seguir trabajando sin andamio, pero como no hay techo y es un muro de más o menos, yo calculo 5 metros, tienen que trabajar con andamio. Las tablas y los tablones son elementos de madera cuya sección varía entre media a 1,5 por 6 pulgadas o más para tablas y de 1,5 a 3 octavos o más para tablones. Las longitudes varían en rangos superiores a las 10 pulgadas y se usa para fines de construcción la madera tornillo. Comba, herramienta que consta de 2 partes, el cuerpo de metal y el mango de madera. Las hay de varios tamaños, las hay de 3 a 24 libras comúnmente. Se usa para picar con ayuda del cincel y la punta en pequeñas demoliciones. Ya la misma definición nos ha dicho en dónde lo usamos, en pequeñas demoliciones. El diamante es una herramienta propia de trabajo con vidrios. Se usa en construcción, es para cortar superficies de enchapes y pisos cerámicos y similares. Ya
También la denominación nos ha dicho qué partidas hacemos con diamante, y son la de cortes, la de habilitación de cerámicos, vidrios, etcétera. Ahí hay algunas imágenes de colocación de muro. Como hemos denominado equipo mínimo al empleado con la fuerza humana utilizando herramientas manuales y sencillas, podemos agregar a lo ya mencionado la barreta, la punta, el cincel, el martillo, el badilejo, el jalón, el cordel cuando hacemos alineamientos menores a 10 metros, la niveleta para obtener líneas de gradiente, la plomada, el eclímetro para medir ángulos, el altímetro y el nivel de mano, etcétera. Ahí pueden ver ustedes el uso del nivel de mano. Y vamos a pasar ya, si es que no hubiese alguna pregunta, alguna consulta, a los trabajos preliminares. ¿Hay alguna consulta sobre los materiales que vamos a usar? No habiendo consultas, voy a pasar a lo que es trabajos preliminares. Son los realizados previamente a la ejecución de la obra, siendo necesaria su ejecución. Tienen carácter de permanente. ¿Qué trabajos están dentro de estos trabajos preliminares? La limpieza del terreno, que consiste en la eliminación de basura, maleza, elementos livianos y pesados, sin incluir los elementos enterrados. La eliminación de obstrucciones, eliminación de árboles, raíces, rocas, postes y cualquier elemento puntual totalmente enterrado. Las remociones, retiros de elementos a ser desmontados sin ser dañados. ¿Cuándo podríamos hablar de una remoción? Cuando la estructura que vamos a retirar va a poder ser usada posteriormente. Como cuando construimos colegios y encontramos, supongamos, un kiosco de madera. Este kiosco se va a poder desarmar y quizás no utilizar en el mismo colegio que estamos haciendo, sino en otro, pero que va a poder ser usado. Entonces, es una remoción. Muy diferente a la demolición, que es la eliminación de construcciones existentes. Vamos a tener también el transporte de maquinaria, el apuntalamiento, reforzamiento de construcciones, la reubicación de instalaciones exteriores existentes, los caminos de acceso y de circulación, estructuras de apoyo, rampas y plataformas, entibados, muros de contención, etc. ¿Cuándo hacemos trabajos de apuntalamiento o reforzamiento de construcciones existentes? Dense cuenta, por ejemplo, en Huánuco, si ustedes se dan cuenta, existen aún muchas casas de adobe. Entonces, cuando nosotros vamos a construir al lado de estas casas, ya en el momento que hacemos la cimentación, estas casas empiezan a fracturar, incluso a ceder. Entonces, es necesario que apuntalemos, que aseguremos antes de continuar los trabajos, porque si esta casa se cae, llega a caerse, nosotros vamos a tener que cubrir todos los gastos que ocasione ese accidente, ¿no? Y lo peor va a ser si es que afecta a alguna persona, si es que alguna persona se accidenta. Entonces, lo mejor es que conforme pensemos en ir demoliendo, vayamos apuntalando nuestras casas vecinas. Ahí tienen un retiro de obstrucción. ¿Qué es? ¿Alguna consulta de trabajos preliminares? Ingeniera, buenos ¿Sí? días. Una consulta. ¿Y el trazo y replanteo tendría que ver con los trabajos preliminares o es algo muy No, distinto? los trabajos preliminares son trabajos previos al trazo y al replanteo. Tanto los trabajos preliminares y los provisionales van a ser trabajos previos al trazo y el replanteo. Son partidas diferentes. Bien, ingeniera, gracias. ¿Cuáles son los trabajos provisionales? Son los que se realizan previamente a la ejecución de la obra, siendo necesaria su ejecución. Tienen carácter provisional, pudiendo recuperarse total o parcialmente al culminar determinada etapa de la obra. ¿Cuáles son las construcciones provisionales? Los laboratorios, las oficinas,
las oficinas administrativas para el contratista, para el supervisor, los almacenes, los talleres, las casetas de guardianía, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos transparentes o cerrados, el cartel, etcétera. Acá también vamos a tener las instalaciones provisionales, agua, desagüe, energía eléctrica e instalaciones para comunicaciones, etcétera, durante la construcción. Acá les voy a hacer un ejemplo, una comparación. Nosotros vamos a tener instalaciones tanto preliminares como provisionales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas? Que las instalaciones preliminares son aquellas que cuando acabe la obra se van a quedar en la obra, van a quedar puestas en la obra, van a ser los puntos de la casa que vamos a usar. Y las provisionales solo se van a usar durante la obra. Una vez concluida la obra, esas instalaciones se van a cortar. Hago un ejemplo para entender mejor. Nosotros tenemos el terreno de frente al pabellón 4, ¿no? ¿Dónde es la cochera? Supongamos que ahora vamos a construir ahí en el primer nivel la cochera y en el nivel sobre la cochera un auditorio. Entonces, yo quiero construirlo rápido, pero me doy cuenta que el electrocentro para ponerme la luz por la pandemia va a demorar 3 meses. Seda para jalar agua me va a demorar 1 mes y medio. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, pero si yo tengo al frente mi pabellón 4, entonces jalo por debajo de la carretera, jalo agua y jalo luz por encima, no tiendo luz. Yo no me puedo quedar, yo no puedo usar cuando tenga el auditorio esa luz, esa agua. ¿Por qué? Porque está prohibido que nuestras conexiones pasen por una carretera, por una pista, ¿no? Ya son casas separadas. Entonces, ese trabajo se va a llamar provisional. Cuando provisionalmente coloco yo esas instalaciones para usarlo durante la construcción. Y se va a llamar preliminar cuando cancelo esa construcción. Preliminar va a ser cuando viene Electrocentro. Bueno, digo, ya no importa, puedo esperar. Entonces, Electrocentro me coloca el punto y yo ya empiezo a trabajar con esa red. ¿Se entendió o necesitan que lo vuelva a explicar? Bueno, asumo que entendieron todos, por eso nadie... ¿Puede volver a explicar, por favor? Ya. Voy a dar un ejemplo de instalación provisional y preliminar o una comparación. Supongamos que vamos a construir la cochera de la universidad. Mi instalación va a ser provisional cuando saque la luz, el agua del pabellón 4 y lo tienda artesanalmente hacia la cochera y pueda usar solo para la construcción, solo durante la obra. Terminada la obra, voy a cancelar eso, voy a recoger mis redes y no va a existir más. Ahí vamos a decir que es provisional. Y vamos a decir que es preliminar cuando yo pida a Electrocentro, a Seda Huánuco, que me habilite los puntos necesarios ya dentro de mi construcción, me ponga mi medidor y ese trabajo que va a estar dentro de la obra, de la construcción de la obra y va a quedar en nuestra cochera, va a quedar en nuestra edificación, a ese le vamos a llamar preliminar. ¿Está bien? Sí, ingeniera, gracias. Sigamos. Trazado, nivelación y replanteo. Se refiere a todo el proceso para ubicar, medir y marcar en el terreno todos los elementos estructurales o no, horizontales o verticales, detallados en los planos. Podemos diferenciar 3 etapas. El trazado consiste en ubicar, medir y marcar en el terreno los ejes establecidos en los planos de la futura construcción. Antes de realizar el trazado, se debe verificar lo siguiente: la concordancia entre los puntos de referencia en el terreno y los indicados en el plano. Hay que verificar que las medidas de nuestro terreno sean las medidas de los planos. Hay que verificar los linderos, la verificación de linderos y medidas perimétricas y ángulos, para lo cual debemos conocer
Así como en el plano, igual vamos a transferir a nuestro terreno, los ejes van a estar definidos en números y letras. Los trazados se pueden hacer con winchas, cordeles, plomadas, niveles de mano, mangueras de correr nivel, escuadras o más exactos con equipos topográficos, teodolitos, niveles, jalones, miras, dependiendo si las áreas a construir están alejadas o encerradas por otras construcciones existentes y las dimensiones de dichas áreas a construir. Ahí tienen algunas imágenes de trazado. Era una consulta. Dime. Respecto a trazados, ¿eso va en el ítem de obras preliminares o cómo? Va a depender de cómo se ha proyectado no es lo mismo. Las obras preliminares son previas al trazado, como ya lo expliqué. Ajá. Pero cuando ustedes, sí, en los expedientes técnicos es aparte trazado. Sí, pero, Sí. o sea, según los estudiantes que he visto, trazado inicial y durante la ejecución de una obra, estaría dentro de obras preliminares, tanto como contenedor de oficinas, contenedor de almacén, como inodoros, lavatorios, A todo ver, eso. las partidas que tú estás señalando están en los gastos generales, no están en la ejecución de la obra. La construcción de almacén, construcción de oficina, no se considera dentro de la ejecución de la obra, se considera en los gastos generales. Pero el trazado sí se considera en las partidas constructivas. ¿Por qué? Porque tanto los almacenes, las oficinas, los servicios higiénicos, los comedores, son trabajos que hace el contratista para ejecutar la obra, mas no está dentro de la obra. Y llamamos partida a todo aquel trabajo que se realiza que va a quedar dentro de la obra. Entonces, por ejemplo, la construcción de un almacén no es una partida, sino es un gasto general fijo. No sé si con eso he podido absolver tu duda. Si pueden entrar, no sé, al Google a revisar expedientes técnicos y busquen gastos generales de expedientes técnicos y que van a ver que en todas las construcciones de esas partidas, perdón, en todos esos expedientes técnicos, en los gastos generales, los almacenes, los servicios higiénicos, los comedores y las oficinas son gastos generales, no son partidas. Y ahorita lo que nosotros estamos viendo son partidas. En cambio, cuando hablamos de demolición, etcétera, sí son partidas. ¿Por qué los he incluido en trabajos preliminares? Ingeniera, pero en su copia dice, en clases estoy diciendo claramente. ¿Por qué lo incluí ahí? Porque en algún momento hay que hacerlo, por el momento de la ejecución, pero no por el cálculo en el expediente técnico. El momento de ejecutar los almacenes, las oficinas, los servicios higiénicos es durante la ejecución de los trabajos preliminares. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ejecutar la obra, necesitamos tener un almacén, necesitamos tener servicios higiénicos, necesitamos oficinas, vestuario. Entonces, pero no quiere decir que esto esté dentro de una partida constructiva. No sé si me están entendiendo. No, ingeniera. A ver, lo que yo estoy señalando en la copia es el momento de la ejecución y qué trabajos se consideran como preliminares, es decir, antes de iniciar la obra. Pero no estoy definiendo cómo se carga en un expediente técnico ese gasto, cómo se metra. Por ejemplo, un comedor
no Eso se pasaría meta. por comunidad ingeniera, ¿no? ¿Cómo? O sea, la unidad de medida sería No tiene unidad de medida, es un gasto general, no es una partida. ya. Su unidad es global: construcción de almacén, construcción de laboratorio, construcción de comedor. Es Y una cuando, unidad global y y se cuando se pone calcula en los gastos generales. ¿Perdón? y cuando se pone respecto en la hoja de costo y presupuesto, se pondría la ¿A qué te unidad, refieres con hoja de costos y presupuestos? cuando pones, o sea, cuando pones como obras preliminares, por ejemplo, un contenedor de basura, una oficina, un contenedor de servicios higiénicos, etcétera, Eso pues, está en los gastos generales. En el presupuesto, los trabajos preliminares, generalmente solo está la limpieza del terreno, que como está también en metro cuadrado, que es la totalidad del terreno. no, pero, o sea, como obras preliminares, le digo como, o sea, yo he visto que con obras preliminares, ¿Me puedes mostrar dónde lo has visto para poderte aclarar? justo en el S10, en el project, en el S10, Está cargado como metrado. ¿Cuál es su unidad de medida? del contenedor es la unidad, pues. Como contenedor, como No, 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 partida. no. Como unidad está como día, por días. O sea, es un alquiler. Ajá, así está. Como unidad está como días por metrados. Bueno, entonces ahí tendríamos que ir a quién, a cómo cargarías tú en el expediente, ¿no? Para Ajá. mí un contenedor de basura es un gasto general, no es No, una no, partida. respecto al contenedor de los servicios, de los cuartos, de los almacenes. Eso es como, ¿qué sería? ¿Cómo qué También lo para podría- mí es un gasto general, porque no va a quedar en la obra. El contratista cuando se va a llevar ese contenedor. Yo no Por eso, podría pagarle como partida, es decir, no le voy a pagar los obreros que colocan, no le podría pagar eso. Le pago como un gasto general, como un alquiler diario, sí, sí está bien, pero en el gasto general, no en el presupuesto. Ese es mi criterio. Si hay otro criterio, también podría ser válido si es que la persona nos explica por qué lo está tomando así. La definición de partida es la actividad que se realiza para la ejecución de la obra y va a quedar dentro de ella. Si no va a quedar dentro de ella, no puede ser una partida, es un gasto general. Miren, imagínense, hay obras que duran 2, 3 años y se paga alquiler de camioneta o se le paga camioneta. Es un colegio. La camioneta no se queda en el colegio, no se entrega con la obra, se va con el contratista. Entonces, no es una partida de la obra camioneta. ¿O ustedes creen que podríamos poner como partida de la obra camioneta? Es un gasto general que va a cargarse en los gastos generales fijos, porque, perdón, si es alquiler, va a ser variable, y si es una adquisición, va a ser fijo. No sé si con eso he aclarado tu duda. Quizás ustedes son un poco jóvenes para entender esto de gastos generales, de cómo se carga un expediente, pero traten de abrir un poquito la mente y darse cuenta cuándo va a ser una partida y cuándo va a ser un gasto general, ¿no? ingeniera, una consulta. Sí, dime. Respecto a gastos generales, los gastos generales llegan a ser un porcentaje del costo total del proyecto, ¿cierto? ¿O me No, equivoco? los gastos generales se deben calcular. Pero, o Sí. sea, se calcula respecto al costo total del proyecto. No. Se calcula de acuerdo al gasto que se va a hacer. Esa es una mala usanza. De que, por ejemplo, si la obra cuesta 5 millones, el gasto general es 10%. Entonces, no se podría calcular así, o sea, es como un aproximado, me habían explicado. No, se debe calcular cuál es el gasto general.
¿Qué está en los gastos generales? En los fijos, los almacenes, los vestuarios, los servicios higiénicos, las oficinas. Ese es un único. Tú sabes cuánto te va a costar, cuánto debe costar. Entonces, tienes ese costo. Luego van a estar los sueldos, los variables. Perdón, van a estar los gastos variables donde están los sueldos. Sueldo del residente, sueldo del almacenero, sueldo del asistente administrativo, de la secretaria. Todos los sueldos que no sean de operarios, obreros, peones, que están en las partidas, se ponen en los gastos generales. Esos son los gastos generales variables. Y también los alquileres. Si vamos a alquilar oficina, es variable. Si voy a alquilar movilidad, es variable. Ingeniero, pero todo eso no estaría en el costo y presupuesto, en la hoja del S10. ¿Tú has revisado alguna vez un S10, una hoja de cálculo? Sí. ¿Y han encontrado el sueldo del residente en las partidas? ¿Ahí ¿Cómo? se carga residente? No, ¿Y de dónde creen que se paga el residente? del proyecto, por proyecto, o sea, eso es según lo que me he explicado, es Te han explicado mal. El sueldo del residente está en los gastos generales. ajá. Ya. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, miren, este trabajo de hablar de gastos generales, chicos, es bien complicado y delicado. Hay muchos informes de Contraloría que señalan que en los gastos generales se inflan los gastos generales a fin de que lleguen al 10%, cuando no se requerían muchas veces esos gastos. Imagínense, en obras pequeñitas, los gastos generales deben pasar el 10%. Imagínense una obra de 300,000 soles. ¿Cuánto es el 10%? 30,000 soles. Y yo necesito, la obra va a durar, no sé, 6 meses. Solo el sueldo del residente, pongámosle 5,000 soles. Solo en el sueldo del residente tengo 30,000 soles. ¿Con qué hago mi oficina? ¿Con qué hago mis servicios higiénicos? Es necesario calcular los gastos generales. Si bien tenemos esa mala usanza de que es el 10% de la obra, es necesario su cálculo. ¿Por qué es tan importante hacer este cálculo? Me estoy saliendo del tema y tómenlo esto como una clase de cultura sobre gastos generales. Quizás en construcción 2 o en otro curso van a hacerlo más a detalle. ¿Por qué me estoy yendo afuera de gastos generales? ¿Por qué estoy explicando gastos generales? Por la intervención de su compañero. Cuando nosotros calculamos los fijos y los variables, cuando se dan ampliaciones de plazo, los contratistas tienen derecho a que se paguen los gastos generales variables por mes. O sea, si a mí me amplían de plazo 20 días y yo tengo mis gastos variables por 6 meses, lo parto en días y me pagan los 20 días de mis gastos generales. Entonces, por eso es importante que se calcule. Si no se calcula, le vamos a tener que pagar al contratista los fijos y los variables. Muy bien. Voy a continuar con la clase. Así vamos a volar. ¿Cuáles son los conceptos generales de trazado? No hemos hecho todavía trazo, creo, sí. ¿Cuáles son los conceptos generales de trazado? El trazado general, que consiste en pasar del plano todos los ejes establecidos en los planos, ¿no? Paso de mi plano al terreno, todos los ejes. Ya les dije que los ejes en letras y números. El trazado de relleno consiste en trazar los ejes secundarios. Si ustedes ven en sus planos, muchas veces vamos a encontrar ejes denominados A', B'. Esos son los ejes secundarios que vamos a colocar en nuestro trazado de relleno. Los ejes longitudinales van a ser los establecidos en la mayor dimensión en el largo de un imaginario corte horizontal. Generalmente a los ejes longitudinales los denominamos por letras. Los ejes transversales son perpendiculares a los ejes longitudinales, es decir, en la menor dimensión o ancho del corte horizontal imaginario. A estos ejes transversales lo denominamos con números. Los ejes radiales están establecidos de forma radial en construcciones de formas circulares o similares.
Los ejes radiales, vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hagamos estructuras circulares. ¿Qué estructuras circulares tenemos? Podemos tener columnas circulares, escaleras helicoidales, reservorios, coliseos, estadios, etc. Las vallas o balizas son pequeños arcos de madera anclados en el terreno en las que se marca un punto por donde pasa el eje a definir. Es decir, si no hay obstáculos, se tendrán 2 vallas por cada eje. No deben estar ubicados muy cerca de zonas de construcción ni impedir el paso de personas, de herramientas o equipos menores. Se recomienda que se ubiquen entre 3 a 5 metros de la construcción. No son utilizadas para medir nivelaciones, ya que solo indican los ejes, y tienen las desventajas de ser fácilmente dañadas o retiradas, por lo que tienen que ser cuidadas convenientemente. Una vez vaciados los elementos estructurales o verticales del primer nivel, recién se podrá retirar. Acá tenemos una imagen de una baliza. Acá pueden ver cómo está pasando el eje. Ahí ven el eje. Miren, como no tenemos obstáculo, tenemos 2 balizas por eje, ¿no? Disculpen. Ahí están el trazo de los ejes. Acá tienen una imagen, no se ve muy bien. Acá están las balizas. Aquí están las balizas. ¿Qué son las tarjetas? Son pequeñas superficies verticales hecho en yesa o mezcla de cemento y arena. ¿Cómo la llamamos nosotros a la mezcla de cemento y arena? Diablo. Y requieren una pared o cerco donde poder decirlos. Es decir, se hace una construcción aledaña. Nos van a indicar tanto los ejes como los niveles. Como recomendación, para el trazado de ángulos podemos usar el llamado método 3-4-5 o comúnmente llamado el método de la escuadra, que consiste en utilizar estas relaciones entre los catetos y la hipotenusa de forma bastante práctica y rápida, ¿no? Consiste en hacer las mediciones de 3, 4 y la hipotenusa de 5 para comprobar que nuestro ángulo esté siendo recto. Para marcar las líneas de gradiente, en tramos de tuberías de desagüe o niveles de corte de terreno, pueden emplearse la niveleta, que es una T de madera que utilizadas 3 en forma simultánea, permiten establecer niveles intermedios de un tramo determinado mediante la visual. Se utiliza en reemplazo de equipos de topografía. ¿Cuándo vamos a utilizar equipos de topografía? Cuando nuestro terreno sea bastante amplio, ¿no? En carreteras es imposible trabajar con cordel y wincha. Ahí, puro equipo topográfico. La nivelación para este tipo de trabajos preliminares puede hacerse con altímetro o con barómetro, que nos da altitud, pero con un poco de error. ¿Qué es la nivelación? Acá vamos a tener una consideración, chicos, de que esta nivelación de la que yo estoy hablando es una nivelación topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una medición. Yo no voy a excavar, yo no voy a rellenar. Pero ingeniera, la partida de relleno, sí, chicos, también a la partida de relleno y excavaciones para hallar el nivel del piso terminado, le llamamos también a veces nivelación. No hay problema. ¿Qué es la nivelación de la que hablamos hoy? Como su definición lo dice, consiste en ubicar, medir y marcar en el terreno los niveles establecidos en los planos. Es una nivelación topográfica, no va a implicar movimiento de tierras. En el caso de una edificación, los niveles se definirán sobre niveles ya existentes en las proximidades, como las otras edificaciones, pistas y los niveles de piso terminado del propio proyecto. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos acá en Huánuco,
y buscamos los niveles de nuestras casas, es sencillo, ¿no? ¿Cuál es el nivel más común, el nivel que nunca se mueve? El nivel del buzón de la pista o el nivel de la misma pista, porque nosotros tenemos pavimentado todo nuestra ciudad. Pero si esta nivelación se hace en lugares donde aún no hay pavimentación, los niveles son variables y puede afectar después cuando se haga esta pavimentación y nuestra casa quede debajo de la pista, debajo de la vereda. Entonces vamos a guiarnos. Si tenemos que tomar un nivel, nos vamos a guiar de la carretera, de la pista más cercana. En el caso de una habilitación urbana, los niveles son referidos a las pistas existentes, especialmente a las intersecciones y los niveles de pista del propio proyecto. Recuerdan que cuando hablamos sobre las mangueras, hablamos del principio de vasos comunicantes. Acá hay una forma, acá está la figura que señala los principios de vasos comunicantes, ¿no? Si está bien nivelado el piso, si está en una horizontal, las alturas van a ser las mismas. Por eso necesitamos que esto sea transparente, ¿no? Si no, no voy a ver hasta dónde está llegando el agua. ¿Cuáles son los niveles más comunes? Estos niveles más comunes ustedes deben conocerlos bien de su clase de topografía, ¿no? El benchmark o punto de inicio, o nivel fijo también, punto fijo. El nivel base, que es el más menos 0,0, generalmente es el punto más bajo de los vórtices del lindero. ¿Por qué el más bajo? Porque desde el 0,0 yo voy a medir a más 1, a más hacia arriba y a menos hacia abajo. El NPT, que es el nivel de piso terminado en el proyecto, se establecen todos los niveles de pisos terminados necesarios. El nivel más 1 es un nivel práctico medido a partir del nivel de piso terminado y el nivel del terreno natural, que es el nivel que tenemos del proyecto. Este nivel de terreno natural es el primero que se hace para poder determinar los demás niveles. El nivel de fondo de cimentación o nivel de fondo de zapata, este nivel ya se va a medir cuando ya hayamos hecho nuestras excavaciones para construir nuestras zapatas. La próxima clase vamos a ver cimentaciones y ahí vamos a ver zapatas y cimientos corridos. El NTT, nivel de techo terminado, se establecerán todos los necesarios. ¿Qué es el replanteo? Nosotros tenemos una mala concepción de replanteo. Muchas veces, yo también he sido alumna como ustedes, decimos, no, tengo que replantear todo mi plano, que significa que tenemos que rehacer, que está mal hecho nuestro plano. En construcción le llamamos replanteo a ubicar, medir y marcar todos los elementos que se detallan en los planos respectivos sobre la base del trazo y la nivelación. A ver, como resumen, cuando hablamos del trazo, ¿de qué hablamos? De llevar los ejes de los planos a nuestro terreno, los ejes longitudinales y los ejes transversales. La nivelación en encontrar los niveles de nuestro terreno. Y el replanteo va a ser la ubicación de los elementos dentro de los ejes marcados. Discúlpenme, por favor, esté tan chueca hoy. Entonces, vamos a replantear una columna. La columna está justo al medio de nuestros ejes, es una columna central y está 60 centímetros hacia un eje, 60 centímetros hacia el otro y 30. Ese es el replanteo. También acá pues tendremos que replantear nuestra zapata y más adelante replantearemos muros, ¿no? No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ingeniera, ¿puede repetir, por favor? ¿Sobre qué? ¿Sobre el replanteo? Sí. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de replanteo, voy a volver a abrir mi copia para
Que no guarde los cambios. Un ratito ya. Ahora sí, compartir. Miren, cuando nosotros hablamos del replanteo, muchas veces confundimos, ¿no? Y hablamos del replanteo como una rectificación de algo que hicimos mal. Pero el replanteo va a ser ubicar los elementos. ¿A qué le llamamos elementos en la construcción? A las partes de nuestra edificación, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Las zapatas, columnas, muros, losas, vigas. Entonces, acá en la imagen podemos ver el replanteo de una columna. ¿Cómo se replantea una columna? Sobre la base de los ejes, ya tenemos nuestros ejes, ahí pueden ver ustedes el eje A y el eje 2, replanteamos la columna, es decir, colocamos nuestra columna. Y acá más importante sería replantear la zapata. ¿Por qué? Porque ese replanteo de la zapata nos va a servir para hacer la excavación de nuestra zapata. Luego, en la zapata vamos a replantear la columna para colocar los aceros. ¿Se entendió? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? ¿Alguna consulta, alguna otra duda? Ingeniero, una consulta. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre gasto general y partida? Y ya. Esto como, bueno, también porque eso lo hemos hecho en la primera parte para complementar. Las partidas dentro del presupuesto, para la próxima clase, no tengo mi disco externo acá, lo tengo en el trabajo, para el próximo jueves voy a traer mi disco externo para mostrarles en imágenes y entiendan mejor. Cuando nosotros hablamos de presupuesto, es decir, esa hoja que nos bota el S10, si ustedes se dan cuenta, si buscan presupuestos, van a encontrar el costo directo de la obra. Y luego del costo directo van a estar los gastos generales. Cuando hablamos del costo directo, hablamos de todas las partidas, de la suma de las partidas. ¿Qué son las partidas? Son las actividades o suma de actividades que realizadas una detrás de la otra permiten la ejecución de la obra o ejecutan la obra. ¿Cuáles son partidas, ingeniera? Un ejemplo de partida. Concreto F'C210, encofrado de columna, acero F'Y 4200. Esas son excavaciones, esas son partidas. ¿Qué son los gastos generales, ingeniera? Son aquellos gastos que el contratista necesita hacer para ejecutar la obra. No solo el contratista, si lo hace la entidad, que le decimos administración directa, también va a hacer ese gasto. Como por ejemplo, principalmente tenemos que pensar eso, el sueldo del residente. Ingeniera, pero en la partida no está. No. Si ustedes van al S10, como le dije a su compañero, y buscan los precios unitarios de cada partida, los costos unitarios de cada partida, se van a dar cuenta que ahí se consideran cuadrillas de trabajo. Y las cuadrillas de trabajo lo que van a encontrar es operarios, peones, obreros. No van a encontrar ingenieros en ningún lado. Entonces, ¿de dónde le pagan el sueldo al ingeniero? De los gastos generales. Todos los gastos que el contratista tenga que hacer, se tenga que hacer para ejecutar la obra y que no estén dentro de las partidas, le llamamos gastos generales. Entre ellos, la construcción de los almacenes, la construcción de baños, incluso podría ser habilitación simplemente, habilitación de baños, habilitación de almacenes, sueldos del residente, sueldos de la secretaria, recibos de agua, luz, servicios, útiles de escritorio, útiles de oficina. Eso también está en los gastos generales. Pero estos gastos generales son de dos tipos, los fijos y los variables. Eso les expliqué en la primera parte.
Los fijos van a ser los que se hacen una sola vez durante todo el desarrollo de la obra y los variables los que se van haciendo durante todo el desarrollo de la obra. Varían mes a mes, ¿no? Cada mes voy gastándome. Si la obra dura 6 meses, yo pago 6 sueldos. Entonces, ese es variable. Y el que es una sola vez, construcción de almacén, es fijo. No sé si con eso he aclarado tu duda. Ingeniero, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Ingeniera, disculpe, en costo directo mencionó acero. Sí, claro. El material. La partida cero está en el costo directo. Eso no sería como material, ingeniera. Nosotros no cuantificamos materiales en los presupuestos, cuantificamos partidas. A ver, al trabajo de cortar el acero, supongo en una columna, corto el acero, le pongo los estribos, se denomina partida acero F'Y 4200 en columna. No le ponen preparación de acero, habilitación de acero, solo se denomina acero. Ustedes deben tener en sus máquinas el S10. Busquen la partida acero y ahí les va a encontrar junto con su cálculo de cuadrilla que está en el S10, que también se puede modificar. ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, respecto al S10, a mí me sale en el S10 ahorita, por ejemplo, en zapatas y vigas me aparece acero, FY 4200 kilogramos centímetros cuadrados, grado 60 en zapatas. En columnas me sale acero también, 4200, así lo mismo. En vigas también me sale acero, o sea, cada uno especificado, cada uno lo que necesita en acero y todo eso. Claro. Yo les estoy diciendo en general porque estoy hablando de toda una obra. También podríamos poner el subtítulo columnas y todo lo que esté dentro de ese subtítulo va a ser para la columna. En el costo y presupuesto no sé, en el costo y presupuesto no sería, o sea, no es, claro, yo hasta donde tengo entendido es especificado todo lo que va pues del proyecto, sobre el proyecto. Y ahí no iría especificado. O como, Si gustas, claro que sí, sí, por supuesto. Así, ahí no es, o sea, no es que también puede ir en el costo directo, me dice. En gastos generales, que digo. Los materiales jamás van a ir en los gastos generales. Materiales de obra jamás están en los gastos generales. Estás confundiendo. Voy a colgar la clase para que puedas escucharla nuevamente. Te estás confundiendo. Tu compañero me ha pedido que le haga la diferencia entre partidas y gastos generales. Las partidas es todo lo que va a quedar en la obra. Todo lo que va a quedar en la obra. Concreto. Si ustedes, a ver, el S10 va a depender mucho del que formule el presupuesto. Nada es fijo. Por eso se llama presupuesto. En las partidas están las cuadrillas, las herramientas y equipos, y están los materiales para esa partida. Entonces, yo puedo denominar la partida acero F'Y 4200 en columna, acero F'Y 4200 en viga. Pero también puedo poner el subtítulo columna y poner simplemente acero F'Y concreto F'C 210, encofrado, desencofrado, y no necesito poner en columna. ¿Por qué? Porque tendría que poner en columna A11, en columna ABB, en columna BC1, y así los cruces de las columnas. Y ahí se me haría más complicado. En cambio, si le pongo el subtítulo